Bendecido día del Señor para todos. Hemos llegado al final del libro de Jonás. Veremos qué pasa con este profeta tan particular. Juan Calvino, en su comentario al libro de Jonás, se refiere a él como el profeta descarriado y reincidente. Y me quiero aprovechar de esa frase con la que él describe a Calvino para titular este sermón: el profeta descarriado y reincidente. ¿Por qué reincidente? Porque vuelve a caer en el mismo error de al principio. Vemos que Jonás no ha aprendido toda la lección. Hasta ahora hemos visto que el tema central en el libro de Jonás es la soberanía de Dios sobre la salvación de las naciones. Y eso lo hemos podido ver reflejado en cómo Dios es presentado como el Salvador a lo largo de todo el libro de Jonás, en cada capítulo, haciendo énfasis en cómo Dios salva a las personas. En el capítulo 1, Dios salvó a los marineros gentiles e idólatras. En el capítulo 2, Dios salvó a Jonás. En el capítulo 3, Dios salvó a los ninivitas, los terribles ninivitas. Y en el capítulo 4, Dios le va a decir a Jonás una gran verdad: que Dios salva a quien Él quiere. Ahí queda más que claro que Dios es soberano sobre la salvación. Y hay un versículo clave en el libro de Jonás que lo dice muy clarito a esto. Capítulo 2, versículo 9 de Jonás dice: la salvación es del Señor. La salvación le pertenece a nuestro Dios. Él es el Salvador. Él salva de principio a fin. Él salva a quien Él quiere. Y no hay nada que el ser humano pueda hacer para su propia salvación, porque la salvación es del Señor. Es Él quien salva. Ahora bien, el libro de Jonás también tiene una advertencia que es vigente para la iglesia en nuestros tiempos, que tiene que ver con esta actitud que tiene Jonás con respecto a la salvación de los gentiles, particularmente de aquellos que viven abiertamente en contra de Dios. Se nos advierte que no tengamos esa actitud de desprecio a los que están perdidos en el pecado, sino que tengamos el mismo amor que Dios tuvo para con ellos y proclamemos ese mensaje que puede llevarlos a la salvación. Vamos entonces a leer el capítulo 4 de Jonás para poder desarrollar un poco más estas ideas: que Dios salva a quien Él quiere y que Él desea que nosotros amemos a los perdidos y les llevemos el mensaje de salvación. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Jonás capítulo 4, dice así la palabra del Señor: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta, y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás.
Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Ajá. Este libro termina de una forma rara. Uno esperaría que termine con un final feliz, pero termina con una reflexión que no sabemos después qué pasa con Jonás. Necesitamos como una secuela, una segunda parte de Jonás, a ver qué pasa. No, termina ahí. Pero nos deja una reflexión muy importante. Y hay dos temas que se desarrollan en este capítulo que vamos a ver. El primero es el enojo de Jonás y el segundo es el carácter de Dios. Y luego vamos a ver cómo aplicar estos dos temas. Puntualmente vamos a reflexionar sobre el amor de Dios y la evangelización. Lo primero que vemos acá es que Jonás, después de que él predica a Nínive y ve que el pueblo empieza a ser conmovido por la palabra de Dios y hace ayuno en señal de arrepentimiento y clama a Dios, vemos que Jonás, en lugar de alegrarse por lo que ha pasado, decir: wow, mirá, este terrible pueblo de los ninivitas, muy violentos, idólatras, ocultistas, inmorales, se arrepintieron al escuchar la palabra de Dios, qué bueno. En lugar de alegrarse por eso, se enoja. Es más, él se va a un cierto lugar cerca de la ciudad para ver qué pasa. A ver si al final Dios cumple su anuncio de destruir la ciudad. Se queda ahí esperando la destrucción de Nínive. Pero está enojado por lo que Dios ha hecho, está enojado con Dios, porque Dios ha salvado a esta gente. Y acá encontramos de hecho la respuesta de por qué Jonás desde un principio no quería ir a Nínive. Allí en el versículo 2 nos dice: ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Él no quería que el pueblo se arrepintiera, y él sabía que si predicaba a esta gente acerca del juicio de Dios, existía la posibilidad de que se arrepintieran. De hecho, el domingo pasado vimos cómo esta palabrita que usa Jonás, que es de hecho el mensaje que Dios le da, esta palabrita de Nínive será destruida, también se puede traducir como Nínive será convertida. Entonces Jonás entendía muy bien que podía pasar que Nínive se arrepintiera y creyera al Señor y fuera salvada. Y él no quería eso. Nínive, todo el imperio asirio eran los enemigos de Israel. Y Jonás había sido enviado a predicarle a sus propios enemigos, a los enemigos de su nación, de su pueblo. Él no podía concebir esta idea de que Dios salve a otro pueblo que aparte de Israel. Y de hecho vemos en la Biblia que muchas veces está esta actitud en el pueblo de Israel. Una actitud de nosotros, el pueblo escogido, somos el pueblo de Dios. Dios está con nosotros, nunca seremos conmovidos, nunca seremos destruidos. Y Dios va a destruir y castigar a nuestros enemigos, que son todas las demás naciones, los gentiles. Porque ellos son idólatras, están lejos de Dios, se merecen la destrucción. Pero de pronto Dios muchas veces habla de salvación para los gentiles. Que cuando Dios salve a Israel a través del Mesías, la salvación va a extenderse también a las otras naciones. Y que de pronto vendrán idólatras de las distintas naciones buscando de Dios, buscando aprender de Dios. Y van a acudir a Israel buscando al Salvador que está en medio de ellos. Pero esa idea costó mucho asimilarla.
Y vemos en Jonás esta misma actitud de desprecio hacia los gentiles, desprecio hacia este pueblo que sí, está hundido en el pecado, pero por eso mismo están necesitados de Dios. Él no quiere que ellos se salven. Pero al ver que Dios los salvó, en lugar de gozarse por lo que Dios ha hecho, se enojó. Y se enojó contra Dios. Y vemos no solo el motivo del enojo, que él simplemente no quería que Dios lo salvara, pero Dios lo salvó y por eso se enojó, sino que vemos el efecto que el enojo tuvo sobre Jonás. En los versículos 3 al 5 vemos que él desea la muerte. Y Dios le pregunta, ¿tienes acaso razón para enojarte? Pero aún así Jonás no escucha a Dios y se va al oriente de la ciudad a ver qué pasa, si se va a destruir o no la ciudad. Vemos que él está enceguecido por el enojo. Y más adelante, en los versículos 7 al 9, vuelve esta idea. Él se vuelve a enojar con Dios. Y vuelve a decir, mejor me es la muerte que la vida. Ahora, vemos que a veces los profetas de Dios, cuando pasan por dificultades, desean la muerte. El primer caso está en Moisés. Moisés, en cierta ocasión, le ocurrió que el pueblo de Israel pecó muchas veces y siempre se quejaba. Y hubo un momento que recibió una queja tras otra. Era imparable y era insoportable. Y al último, Moisés dice, Dios, ya no aguanto más, mátame. Y bueno, Dios lo hace entrar en razón a Moisés. Pero ahí vemos que había una razón que lo había llevado a decir eso. Una razón dentro de todo entendible. El pueblo estaba pecando en gran manera y el pobre Moisés estaba ahí mediando y tratando de hacer que la gente entendiera la palabra de Dios, que obedeciera la palabra de Dios. Y al no ver fruto, él se frustraba y decía, ¿para qué sigo sirviendo a Dios si no hay fruto en este pueblo que Dios ha salvado? Que Dios mande a otro, yo ya no aguanto más. Era comprensible, pero Dios le dio fuerzas y le dio una solución, le mostró la salida. Otro profeta que también pasó por una situación muy difícil al punto de desear la muerte fue Elías. Elías había tenido un gran triunfo en un cierto momento cuando lleva a que todo el pueblo prueben a ver cuál es el Dios verdadero, si Baal o el Señor. Y ocurre que el Señor responde milagrosamente y Baal no. Entonces la gente se da cuenta que Baal es un ídolo, un Dios falso, que no existe, que no tiene poder. Entonces todos adoran al Dios verdadero. Y se apresa y aniquila a los falsos profetas, los profetas de Baal, los sacerdotes de Baal. Fue una gran victoria, pero claro, la reina en ese momento era una adoradora de Baal y ella manda a matar al profeta Elías. Es más, pide recompensa, pide la cabeza. Y Elías huye y pasa muchos días huyendo por el desierto sin saber qué va a pasar con su vida. Y está desesperado y piensa que no hay salida. Y entonces al último le dice a Dios, Dios, no aguanto más, matame, quítame la vida. Y Dios de vuelta le da fortaleza, le da ánimo, le muestra la salida y le hace ver que no está todo perdido, que Dios tiene un remanente fiel, ha preservado un pueblo que fielmente adora a Dios, a pesar de que todo parece ir de mal en peor. Y es más, le consigue un compañero, Eliseo, para que no solo sea su compañero, sino después su sucesor como profeta. Y después pone a también otro rey, que sí es temeroso de Dios. Entonces hay una salida que Dios le da al profeta Elías. Pero Elías antes había tocado fondo y había llegado a esta expresión. Pero acá vemos que Jonás se encapricha. Él decía la muerte, pero no porque no ha visto fruto. Al contrario, ha visto el fruto. ¿Y qué fruto? Ha visto salvación. ¿Cuántas veces uno predica el Evangelio y quiere que la gente responda con arrepentimiento y fe en Jesucristo y no pasa? Y uno predica el Evangelio muchas veces y pareciera que nadie escucha, que a nadie le interesa. Y uno dice, ¿para qué predico el Evangelio? Y uno desearía ver arrepentimiento, ver fruto de vida eterna, que lo que uno hace no es en vano. Jonás tiene una ciudad entera que se ha convertido, 120.000 personas que se han convertido.
motivo de gran gozo, pero no, el tipo está ahí enojado. Está encaprichado que no, Dios no tendría que haber salvado a esta gente. Esta gente se merecía la muerte, se merecía la destrucción. Dios, ¿por qué lo salvaste? ¡Mátame! Sus motivos son totalmente errados. Y Dios quiere hacerlo entrar en razón y el tipo no escucha. Dios le pregunta, ¿tenés una razón para enojarte? ¿Hay un buen motivo para que te enojes? Jonás sigue enojado, se va, se espera la destrucción, sigue quejándose, no escucha razones y eso es lo que hace el enojo, nos enceguece, no nos deja escuchar. El problema es que este enojo encima es un enojo contra Dios. Y debemos tener cuidado de cuando nos enojamos contra Dios. Ahora, enojarse no está mal, es algo muy natural. La misma Biblia nos dice que el enojo en sí no es pecado. Ahora, es pecado cuando nos dejamos llevar por el enojo, cuando dejamos que el enojo nos domine. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del enojo. Efesios capítulo 4, los versículos 26 al 27, nos dicen, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Enójense, pero no pequen. ¿Enojarse es pecado? No. Ahora, si yo me puedo enojar con justa razón cuando veo una injusticia y me molesta y me indigna y me enojo, está bien. Ahora, ¿cómo reacciono yo? ¿Cómo respondo yo ante esa situación? ¿Dejo que el enojo me domine y actúo violentamente? ¿Dejo que el enojo no me deje pensar con claridad? ¿Que no me deje ver las cosas con claridad? ¿Pierdo los estribos? La Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio. Nos dice que una de las cualidades del fruto del Espíritu es la templanza, que es dominio propio. Entonces yo como cristiano, ¿cómo respondo ante aquello que me enoja? ¿Con templanza, con dominio propio? ¿O me dejo llevar por la ira? Si me dejo llevar por la ira, si me dejo influenciar por mi enojo, entonces sí estoy pecando. Por eso acá la Escritura dice, enójense, pero no pequen. Y una forma en que podemos pecar a veces no es tanto perdiendo el control, porque a veces podemos tener el control, pero hasta cierto punto, porque le damos rosca al enojo y seguimos pensando en ese asunto que nos enojó, y seguimos maquinando y pensando y enroscándonos, dándole vueltas a aquello que nos enojó. Y eso es una forma en que el enojo nos domina nuestros pensamientos. Quizá no perdemos el control, quizá no reaccionamos, capaz que estamos en silencio, pero le estamos dando vuelta al asunto. Y esa es una forma en la que el enojo nos domina nuestros pensamientos. Por eso acá dice, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Es decir, no dejen que pase el tiempo y ustedes siguen enojados. No le den vueltas al asunto. No permanezcan enojados prolongadamente. Porque si no, ¿qué va a pasar? Le estamos dando lugar al diablo. Y nos dice, no le den lugar al diablo. Si le damos vuelta al asunto, tarde o temprano puede que sí perdamos el control, que sí perdamos ese dominio propio, esa templanza. Y ya parece que lo que nos domina no es el Espíritu Santo, sino el enojo. A veces no nos damos cuenta, pero cuando nos enojamos con alguien, nuestras respuestas, nuestras reacciones pueden ser en realidad pecado, fruto de ese enojo. Y no hablo solamente cuando reaccionamos violentamente o insultamos o decimos palabras ofensivas o dañinas. No, a veces simplemente el silencio, no hablar más con alguien porque estamos enojados y no le dirigimos malas palabras a esa persona. Eso también es pecado. Es parte de cómo la ira nos domina. Le estamos
dando rosca al enojo, al asunto. Estamos dejando que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Estamos dejando que el enojo perdure. Me causa gracia por ahí cuando conozco personas que se pelean y no salen nunca más. Y por alguna razón, después de muchos años se reencuentran. Y quizás porque han pasado años tan grandes y ya están más sensibles. Y por ahí piensan, che, ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué no habíamos peleado? No me acuerdo. Y verdad, no se acuerda. Y ya parecía una tontera. Y en realidad, a la luz de la palabra de Dios, no puede ser que nos enojemos con alguien y no le dirijamos más la palabra a esa persona porque nos dejamos llevar por la ira. La Biblia nos enseña que debemos buscar la reconciliación, que debemos buscar perdonar y pedir perdón. Esa es la respuesta cristiana cuando estamos enojados. Claro, no es fácil hacerlo. Quizás necesitamos un tiempito de reflexionar y poder responder en obediencia a lo que el Señor nos ha mandado, lo que Él nos ha enseñado. Pero la respuesta cristiana es esa: perdonar, pedir perdón, buscar la reconciliación, amar a nuestros enemigos. Porque Cristo mismo nos amó. El gran ejemplo lo tenemos en el Señor. Nosotros, pecadores, enemigos de Dios, provocamos a ir a Dios. Dios estaba enojado con nosotros. Nosotros merecíamos el castigo. Dios aún así quiso perdonarnos y quiso salvarnos. Él nos amó, nos salvó y nos perdonó y nos hizo sus hijos. Si Él hizo eso con nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo? En Colosenses capítulo 13 nos dice exactamente eso. Dios los perdonó a ustedes, perdonen ustedes también. Entonces debemos hacer nosotros lo mismo. No dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. No dejemos que el enojo dure prolongadamente. Tengamos dominio propio y respondamos con este espíritu que Dios nos ha dado, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Jonás permanece enojado. Estuvo enojado desde el principio, no quería predicar a Nínive. Ve que Dios salva a Nínive y sigue enojado, se enoja muchísimo. Dios lo hace, trata de hacerlo entrar en razón y él ni lo escucha a Dios. De hecho, no le responde a Dios. Es como que hizo esto que hacemos nosotros con algunas personas cuando nos enojamos. No le dirigimos la palabra. Jonás no le responde a Dios, no le dirige la palabra a Dios. Vemos un silencio. No sabemos si es porque Jonás no escuchó a Dios, de tan enojado que estaba, no escuchó a Dios, o si directamente estaba tan enojado que dijo, no, yo con Dios no quiero hablar. Pero Jonás hace silencio, no responde a Dios. Al contrario, solamente se va a esperar si Nínive va a ser destruida. Y sigue enojado y no puede comprender. Y Dios le vuelve a preguntar, ¿hay un motivo para que estés enojado? Esa pregunta se repite 2 veces. ¿Hay razón para que te enojes? Y esta vez Jonás responde y dice, sí, hay motivo para que me enoje. Y mucho. Estoy muy enojado. Con justa razón. Re caprichoso. Y eso es el efecto del enojo. No podemos pensar de manera adecuada. Vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 12. Proverbios 10, versículo 12 nos dice, el odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Y acá nos enseña algo muy importante la Biblia. El enojo que después va a generar desprecio hacia los demás, ese odio, el enojo lo que puede hacer cuando le damos rienda suelta es simplemente generar más conflicto, despierta rencillas, genera más problemas, más peleas, más conflictos, nunca se termina. Y lo podemos ver en la vida cotidiana cuando las personas pelean, cuando discuten.
En teoría, cuando comienzan a discutir, ellos piensan, bueno, es probar mi punto y se terminó la discusión. Pero ¿qué es lo que pasa? El otro responde con más ira y el otro entonces se tiene que defender con más ira y empiezan cada vez a escalar. El nivel de violencia y el enojo aumenta y la enemistad aumenta y las relaciones se van arruinando, se van empeorando. Y uno dice, pero todo comenzó con la idea de tratar de ponerle fin a esto. Pero en realidad aumentó. Porque eso es lo que hace el enojo, cuando nos dejamos llevar por la ira. Solo genera odio, y eso genera más rencillas, más conflictos, más peleas, más desacuerdos. Pero ¿qué es lo que le pone fin a todo eso? El amor. El amor cubre multitud de transgresiones, multitud de pecados. ¿Queremos que un conflicto termine? ¿Queremos ponerle fin a una pelea? Amemos. No hay otra forma. La única solución es esa. Por eso, cuando éramos niños y nos peleamos en la escuela con un compañerito, ¿qué hacían las maestras? Nos calmaban, nos hacían que nos quedáramos los dos juntitos y nos decían, pídanse perdón ahora. Qué gran lección de vida. Que nadie la aprende, pero qué gran lección hacen las maestras, ¿no? Enseñarnos que la solución es reconciliarnos, pedirnos perdón. Algo tan sencillo. Y lo peor es que funcionaba. Lo peor en realidad es lo mejor de todo. Pero es que funcionaba. Uno parece, ¿qué va a funcionar eso? Funcionaba. Nos reconciliamos, de verdad, volvíamos a ser amiguitos con ese compañero. Y después jugábamos y no pasaba nada. Quedaba en el olvido del conflicto. ¿Y si como adultos hiciéramos lo mismo? Ahora, esa gran lección de vida que nos dan las maestras en la escuela es una enseñanza bíblica. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre multitud de pecados. Y esto es así porque dejarnos llevar por la ira no permite que caminemos en obediencia al Señor, que vivamos según la justicia de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 20 dice: esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Primero debemos ser más bien dispuestos a escuchar y lentos para hablar. Y eso va a ayudar a que seamos lentos para responder airadamente. Porque no hay forma de que estando enojados la ira nos lleve a obrar conforme a la justicia de Dios, a obrar correctamente. La ira nos enceguece, nos entorpece, solo hace que las cosas empeoren. Y eso le pasa a Jonás. Está enceguecido por su enojo, por su ira, por su desprecio hacia los ninivitas, por su odio hacia los gentiles. Y su enojo contra Dios porque Dios se compadeció de ellos y los salvó. La cuestión es que Jonás está pensando, ¿por qué Dios perdonó a gente que merecía la destrucción? Ahora pensemos, ¿no merecemos todos la muerte eterna? ¿No merecemos toda la ira de Dios? Todos somos pecadores. ¿Hay alguien que no haya pecado jamás? ¿Hay alguien que no merezca el castigo por sus pecados? Jonás no está pensando correctamente y a veces nos puede pasar lo mismo. No pensamos adecuadamente. Gracias a Dios que Él es compasivo y misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. A veces Dios puede sorprendernos con las respuestas que nos da cuando estamos enojados. Recuerdo una señora, una judía, que vivía en el sur de Argentina, sigue con vida. La señora hace muchos años tuvo un problema de salud muy grave y no había solución, no había buen pronóstico, los médicos decían que no había mucha esperanza, y ella
obviamente dolida, pero también enojada con Dios. Se quejó contra Dios. Ahora hizo algo interesante, como donde ella vive no hay sinagogas, son todos alemanes, o descendientes alemanes, sur de Argentina, imagínense. De hecho, el pueblito donde ella vive está lleno de hijos de nazis o gente que realmente estuvo ahí en la guerra, eran nazis. Igual raro para que un judío viva ahí. No hay sinagogas por esas obvias razones, pero sí hay muchas iglesias. Y un día se metió a una iglesia. Dice, necesito quejarme con Dios por esto que me está pasando, estoy enojada con Dios. Y se fue a una iglesia. Dice, bueno, no es una sinagoga, que es acá, Dios no debe estar, pero bueno, necesito un lugar que represente a Dios para ir a quejarme. Y ahí en esa iglesia se queja con Dios y le expresa todo su enojo, cómo estaba enojadísima con Dios porque Él había permitido que se desarrollara esta enfermedad en ella, lo grande, y ya no había esperanza. Para su sorpresa, a los pocos días se sana milagrosamente y se da cuenta de que era la respuesta de Dios. Y a ella le pasa algo raro porque dice, un momento, Dios me escuchó en una iglesia. ¿Por qué? Bueno, eso la llevó a que empiece a indagar en el cristianismo, conoció el Evangelio, conoció a Cristo, el Mesías que su pueblo tanto espera, y se convirtió en ella y después toda la familia. A veces Dios hace cosas raras, cosas que para nosotros no tienen sentido, cosas que nos molestan, que nos enojan, pero Dios las usa con un propósito, soberanamente. Y Dios a lo largo del libro de Jonás hace eso, permite dificultades, pero las usa con un buen fin, para enseñarnos. Y en este caso Dios le quiere enseñar a Jonás acerca del amor a los enemigos, que es una enseñanza que ya aparecía en la ley de Dios, pero por alguna razón no la había asimilado Jonás. Entonces Dios le tenía que enseñar a amar a sus enemigos a través de esta situación que él estaba viviendo. No es muy sabio que nos enojemos contra Dios. No es muy sabio que nos dejemos llevar por el enojo. Pero la Biblia dice que nos vamos a enojar. Siempre, nada más hay que tener cuidado de no pecar, no dejarnos llevar por la ira, por el enojo. Ahora bien, cuando nos enojamos con Dios, debemos saber que Dios tiene un buen fin, un buen propósito detrás de todas las cosas. Y lo que nos puede ayudar a enfrentar el enojo es conocer el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? Eso nos puede dar consuelo en medio de esas situaciones que no entendemos por qué Dios las permite. Saber cómo es Dios nos puede dar alivio, nos puede consolar y fortalecer, aun cuando no entendamos lo que está pasando, por qué Dios hace lo que hace. Pero si conocemos bien al Señor, sabemos cómo es Él y que tiene buenos propósitos, entonces eso nos va a servir y nos va a dar paz. Vamos entonces al siguiente punto, el carácter de Dios. Jonás, en medio de su enojo, por lo menos atina a decir una gran verdad, que él sabe cómo es Dios. Lo leemos en el versículo 2 cuando dice, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando no estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Él está citando otra parte de la Escritura, un pasaje de Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 8, y vamos a leerlo. Éxodo 34, versículos 5 al 8. ¿Qué es lo que está pasando en esta porción de la Escritura? El pueblo de Israel ha pecado contra Dios. Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, y en ese interín que él estuvo ausente, el pueblo se hizo un becerro de oro, idolatró, cometió un montón de pecados y de inmoralidades. Dios se enoja y quiere destruir al pueblo. Moisés intercede por ellos.
hace que el pueblo se arrepienta también, que destruyan el becerro, que den fruto de arrepentimiento. Y luego Moisés vuelve a subir al monte, porque bueno, como se rompió el pacto, tuvo que romper las tablas de la ley, pero ahora vuelve a renovar Dios el pacto. Entonces Moisés sube con nuevas tablas para que Dios vuelva a tallar en ellas la ley. Y en ese interín Dios va a expresar su misericordia para Israel, va a decirle a Moisés: he perdonado el pecado del pueblo. Y primeramente Dios le enseña a Moisés cómo es Él. Moisés pide conocer un poco más, ver la gloria de Dios, y Dios dice: mira, nadie puede ver mi gloria y vivir, porque yo no puedo soy santo, no puedo tener comunión con el pecado. Cualquier pecador que se acerca a mí muere. Pero te voy a permitir conocer un poco más. Y entonces llegamos al capítulo 34 de Éxodo, a los versículos 5 hasta el 8, donde leemos: el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Vemos acá la reacción que tiene Moisés al ver cómo es Dios. Al ver la compasión de Dios, su santidad y su justicia. Su respuesta es postrarse y adorar a Dios. Es un contraste con Jonás. Él repite estas mismas palabras de Dios, pero en lugar de adorar a Dios, se enoja con Dios. La respuesta correcta, la reacción correcta era adorar a Dios. Pero fijémonos qué nos dice este pasaje acerca de Dios. Dios se describe a sí mismo y dice que Él es abundante en compasión, que perdona toda clase de pecado. Cuando Él dice que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, Él está usando tres palabras que en la Biblia se usan para referirse a distintas formas de pecados. Pecados que uno comete por accidente, por ignorancia, sin darse cuenta. Pecados que uno comete a propósito, pensando que quiere pecar. Y pecados que son más un error, una falla en nuestro juicio. Dios es tan grande en misericordia que perdona absolutamente todos nuestros pecados. Ahora, también es un Dios santo y justo. Dice que castiga el pecado, castiga a los pecadores. Pero si se arrepienten, Él los perdona. No importa qué pecado hayamos cometido, Dios está dispuesto a perdonarnos. Él va a castigar nuestros pecados si no nos arrepentimos. Pero Él quiere que nos arrepintamos. Y si lo hacemos, Él nos garantiza el perdón. Es abundante en perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Y eso debe ser un motivo de gozo para nosotros y debe llevarnos a adorar a Dios. Jonás sabía esto. Él conocía muy bien este pasaje, conocía a Dios. Él sabía qué clase de Dios era. Pero en lugar de gozarse, se enojó. Ahora es curioso porque él mismo acaba de experimentar el perdón de Dios. Dios lo sacó 2 capítulos antes de un pez gigante que se lo había tragado. Estuvo 3 días ahí, podría haber muerto. Y Dios lo perdonó y lo sacó de ese animal. Y le dio una nueva oportunidad. Pero en lugar de entender que Dios había sido compasivo con él y de la misma manera él debía gozarse de que Dios ahora era compasivo con otros, él no puede soportar eso. No puede aceptar que Dios ame y sea compasivo con otros pecadores que se arrepienten. ¿Qué actitud tenemos nosotros con los pecadores? Especialmente pecadores que nos han hecho daño. Porque Nínive era un pueblo enemigo de Israel. Habían hecho daño a Israel, por eso Jonás los odiaba. Ahora, cuando gente que no conoce a Dios, que está muerta a causa de sus delitos y pecados, nos lastiman,
¿cómo respondemos? ¿Nos enojamos? Bien. ¿Nos dejamos llevar por el enojo? Estamos pecando. ¿O respondemos con amor, con misericordia, con compasión? Nos compadecemos de ellos y pedimos a Dios misericordia por ellos. Cristo en la cruz hizo eso. Mientras lo estábamos crucificando y burlándonos de Él, Él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. La misma actitud tuvo Esteban, el primer mártir. Mientras lo estaban apedreando, él miró al cielo y oró al Señor y dijo, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Es esa nuestra respuesta? ¿Respondemos con el mismo amor de Dios con que Él nos ha amado a nosotros? ¿Pedimos que Dios se apiade de ellos y les cambie el corazón? Cuando me intentaron robar, obviamente que estaba molesto al principio. Y mi oración, y esto no lo digo como para echarme flores a mí mismo, porque yo mismo me sorprendo de la oración que hice. Todavía no entiendo cómo fue, pero fue lo que hice. Mi oración fue, Señor, quiero justicia, pero sé que quizás la justicia sea la justicia de Cristo. La de un justo que muere por los pecadores para salvarlos. Vos hacés la justicia que vos quieras. Estaría lindo que sea la justicia de Cristo. Sería bueno que estas personas lleguen a conocer el amor de Dios y se arrepientan de sus pecados y conozcan a Cristo y tengan la vida eterna y puedan ser hermanos en la fe. Que cambie el Señor sus vidas. Ahora, cuando alguien nos ofende, respondemos con esa misma oración pidiendo al Señor que cambien las vidas de estas personas. Esa debería ser nuestra oración. Porque Dios es abundante en compasión y en misericordia. Y así como Él nos perdonó, Él quiere que nosotros también perdonemos. Y así como Él nos amó, aunque no lo merecíamos, Él quiere que nosotros también amemos a aquellos que no lo merecen. Si somos cristianos, invocamos a Cristo, vivamos como Él, amemos como Él, perdonemos como Él. Ahora acá hay una frase que puede causarnos un poco de duda acerca de cómo es Dios. Jonás dice que te arrepientes del mal anunciado. La pregunta es, ¿Dios se arrepiente? A decir verdad, Dios no se arrepiente como nosotros los seres humanos. Y vamos a leer algunos pasajes que nos enseñan sobre esto. Vamos al libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. Dice así, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Lo que Dios ha determinado hacer, Él lo va a hacer. Él no se arrepiente como nosotros, no cambia de parecer. Más adelante, en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29, se dice, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito. La gloria de Israel es otra forma de referirse a Dios. También la gloria de Israel, o sea Dios, no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito, no es hombre para que se arrepienta. Malaquías, capítulo 3. Versículo 6, Malaquías 3, 6. El Señor dice, porque yo el Señor no cambio.
Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Entonces, Dios no se arrepiente de lo que Él ha determinado. Él no cambia. Pero como Él es justamente alguien grande en misericordia, por eso es que Él muchas veces se compadece de nosotros y no nos trata conforme a nuestros pecados, sino que tiene paciencia con nosotros para llamarnos al arrepentimiento. Como le dice a Israel, por eso no han sido consumidos, porque yo no cambio. ¿Y cómo es Dios? Abundante en perdonar, abundante en misericordia y compasión. Él solo nos da tiempo, está siendo paciente con nosotros para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Por eso no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. La idea continúa en Santiago, capítulo 1, versículos 16 a 18, nos dice: amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Él no cambia. Él no se arrepiente. Solo está siendo paciente. Quiere que seamos salvos. Quiere que vengamos a Cristo, que Él nos redime. Por eso está siendo compasivo y misericordioso y paciente con nosotros. Ahora, lo bueno es saber que Él no cambia. Es saber que una vez que nos salva, eso no va a cambiar. Porque si Dios se arrepintiera, si Dios cambiara de opinión, ¿qué garantía tendríamos de que Dios no se va a arrepentir de habernos salvado? Pero si Dios no cambia, si en Él no hay sombra de variación, si Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, eso es bueno, muy bueno, porque es una garantía de que una vez que nos salvó, Él no va a cambiar de opinión. Él nos va a preservar salvos. Entonces, que Dios no cambie es bueno. En su gran compasión es paciente y nos da tiempo y nos llama al arrepentimiento. No nos trata como debiera ser. Nos lleva al arrepentimiento. Y una vez que nos ha salvado, nos preserva salvos. Ahora, Jonás, también un poco su enojo era por una preocupación obvia. Él había anunciado como profeta de Dios la destrucción, y la destrucción no llegaba. ¿Cómo quedaba Jonás? Como un falso profeta. ¡Oh, qué grave! Claro, le tocó el orgullo a Jonás. Pero en realidad, esto también nos lleva a pensar cómo reconocemos un falso profeta. Porque Jonás no era un falso profeta, era un profeta descarriado, reincidente. Pero era un profeta de Dios, en definitiva, era un hombre de Dios. No era tan santo como debiera ser, pero era un hombre de Dios, con sus grandes defectos. Pero era un profeta de Dios, y lo que anunció era cierto, y terminó teniendo el efecto de llevar a la salvación. Ahora, ¿cómo reconocemos a un verdadero maestro, un falso maestro, un verdadero profeta, un falso profeta? ¿Cómo reconocemos cuando realmente Dios habla? En la Biblia se nos dice que si un profeta dice que va a pasar algo y no ocurre, es porque es un falso profeta. ¿Y qué pasa con Jonás? Bueno, en realidad la Biblia nos enseña que cuando un profeta anuncia el juicio de Dios y la gente se arrepiente y entonces no ocurre el juicio, eso no es señal de que sea falso profeta. Porque justamente si anuncia el juicio de Dios y no ocurre el juicio porque en el medio la gente se arrepintió, ya no era necesario el castigo. Y ahí Dios tiene compasión. Esa profecía era verdadera. Pero ¿qué pasa si un profeta anuncia algo bueno que Dios va a bendecir y no se cumple? Ese tipo de decretos Dios no los anula. Entonces, si no se cumplía es porque Dios nunca decretó eso. Dios nunca hizo esa profecía. Vamos a leer algunos pasajes que nos hablan acerca de esto. Un ejemplo, los dos están en Jeremías. Vamos al profeta Jeremías.
al capítulo 18. Vamos a leer en el versículo 7 en adelante, dice: en un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Es decir, si hay un llamado al arrepentimiento y la gente responde arrepintiéndose, Dios no va a condenar, sería injusto. Él va a ser compasivo y va a perdonar. Más adelante, capítulo 23 de Jeremías, leemos otra advertencia contra las falsas profecías. Jeremías 23, de los versículos 16 al 22, nos dice: así dice el Señor de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos los conducen hacia lo vano, les cuentan las visiones de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Dicen de continuo a los que me desprecian: el Señor ha dicho, tendrán paz. Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón dicen: no vendrá calamidad sobre ustedes. Pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y ha escuchado? ¿Y lo ha escuchado? La tempestad del Señor ha salido con furor, un torbellino impetuoso descargará sobre la cabeza de los impíos. No se apartará la ira del Señor hasta que haya realizado y llevado a cabo los propósitos de su corazón. En los postreros días lo entenderán claramente. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Acaso soy yo un Dios solo de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Lo que está diciendo que Él, debido a su carácter, como es justo y castiga el pecado, Él va a castigar a los pecadores, no les va a prometer bendición a los pecadores. Pero si se arrepienten, sí va a haber salvación, perdón y bendición. A los falsos profetas generalmente lo que hacen es prometer bendición para quienes están enemistados con Dios. Ahora, eso no solo que no es acorde a la palabra de Dios, sino que directamente es mentira y no va a pasar. Entonces, cuando vemos que alguien anuncia prosperidad y bendición a todo el mundo, tenemos que prestar atención y ver, ¿se lo están prometiendo a los hijos de Dios o se lo está prometiendo a los pecadores que no se arrepienten? Una característica del falso evangelio que se predica en muchos lugares hoy es justamente que nunca se llama al arrepentimiento. Como dice Jeremías, que si fuesen profetas de Dios, si fuesen hombres de Dios, llamarían al arrepentimiento al pueblo de Dios, pero no lo hacen. Al contrario, prometen bendición de Dios a quienes en realidad Dios no quiere bendecir. Vemos ahí claramente la falsa profecía. Jonás no era un falso profeta, él había anunciado juicio, pero esta gente se arrepintió y Dios había dicho claramente que si se arrepentían no habría condenación. Pero Jonás en su orgullo se molestó por esto. Pero acá lo que vemos claramente es que Dios es soberano sobre la salvación de las personas, sobre la salvación de las naciones. Y lo muestra de una manera muy interesante. Dios en su soberanía hace que crezca una planta de la noche a la mañana para darle sombra a Jonás. Y también hace que de la noche a la mañana esa misma planta se seque y se muera. Y eso es una señal para Jonás, que le está diciendo que Dios es soberano sobre la salvación de los pueblos. Jonás no se dio cuenta, pero
esta planta que le dio reposo por un tiempo, que le dio alivio y sombra a Jonás por un tiempo, era una representación de cómo el hecho de que Dios salvara a Nínive y este pueblo se arrepintiera de sus pecados era una señal, una buena noticia para Israel, porque por esa generación, ese pueblo no atacaría a Israel. Ahora, cuando Nínive vuelve a apartarse del Señor, y lo vemos más adelante en otro profeta, Nínive sí vuelve a ser un peligro para Israel. Así como la planta al principio le dio sombra, y luego cuando se murió esa planta, solo hubo un calor terrible que lo mareaba a Jonás. La salvación de Nínive significó por un tiempo paz para Israel, pero la siguiente generación que se apartó del Señor significó terror nuevamente para el pueblo. Dios le estaba diciendo que Él era soberano sobre todas esas circunstancias y que Él salva a quien Él quiere, y más adelante lo dice muy claramente en los versículos 10 y 11. Al final, cuando el Señor le dijo a Jonás: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Lo que Dios está diciendo es: yo me compadezco de quien yo quiero. Esta gente no puede distinguir entre el bien y el mal, porque están hundidos en pecado, no pueden diferenciar el bien del mal. Su conciencia está totalmente cauterizada, adormecida, sedada. Yo me compadecí de ellos porque quise compadecerme y quise salvarles y darles una conciencia y llevarlos al arrepentimiento y darles vida. Dios es soberano y salva a quien Él quiere. Esa verdad fue difícil de entender para el pueblo de Dios a lo largo del tiempo. Incluso en tiempo de los apóstoles, cuando Pedro es enviado por Dios a un gentil, a un romano encima, un centurión romano, una persona de autoridad en el ejército, para predicar el evangelio a él y a su familia. No solo les predica, sino que cuando se convierten los bautiza, y luego él vuelve a Jerusalén y les cuenta todo lo que pasó, y la gente dice: ¿qué hiciste? ¿Qué? ¿Que los bautizaste? ¿Qué? ¿Cómo? Son gentiles. ¿Cómo vas a predicarle a estos gentiles? ¡Romano encima! Y él les explica, les cuenta cómo Dios lo corrigió y lo llevó a esta misión. Y allí en Hechos 11, 18, vemos que la iglesia primitiva por fin entiende la gran lección que Jonás no entendió. Hechos 11, 18. Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. La reacción de ellos fue la misma que tuvo Moisés cuando oyó de la compasión de Dios. Adoraron. Se gozaron de que Dios tuviera misericordia de estos pecadores, los salvara, y adoraron a Dios. Y ese debe ser nuestro corazón también. Dios es soberano sobre la salvación. Él salva a quien quiere. Y a veces no lo entendemos, y bueno, en realidad somos seres finitos, no podemos entender a Dios plenamente, pero debemos gozarnos de que Dios tenga esta compasión, porque si no fuera por eso, no nos habría salvado tampoco nosotros. Hay un pasaje que nos habla mucho de cómo Dios salva a quien Él quiere, cómo Él es soberano en la salvación. Y vamos a Romanos 9. Romanos 9, a partir del versículo 8, leemos: no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama,
se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para destrucción? De vuelta, acá vemos cómo Dios es soberano para salvar. Él tiene compasión y salva a quien Él quiere. Ahora, esto no significa que Dios haya predestinado a unos para la vida eterna y a otros para la condenación eterna. Dios no destina a uno a la condenación, uno solo se destina a la condenación, porque somos nosotros los que hemos pecado. Somos nosotros los que hemos libremente decidido desobedecer a Dios. Pero Dios en su compasión ha sido paciente con nosotros y ha elegido salvarnos. Dios es soberano sobre la salvación. Nosotros no elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros. Y debemos gozarnos de que Dios tenga esa misericordia en nosotros. Y debemos gozarnos de que Dios tenga esa misma misericordia con otros. Y así como Él nos amó, nosotros debemos amar y evangelizar. ¿Cómo aplicamos todo esto que hemos visto? Debemos amar las almas perdidas. Así como Dios es amor y nos ha amado, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Con ese mismo amor debemos nosotros amar, con el mismo amor con que Dios nos amó. Debemos rogar a Dios que Él haga crecer en nuestros corazones el amor que Él tuvo con nosotros. Y que tengamos ese amor para con los perdidos. Debemos amar las almas perdidas. No seamos como Jonás. Jonás en sus palabras finales parece más el hijo pródigo, en realidad el hermano del hijo pródigo, que cuando se entera que su hermano se arrepiente se enoja y no quiere entrar a la casa y tiene que salir el padre a hacerle entrar en razón, que es bueno que su hermano se haya arrepentido y haya vuelto a la casa, de que haya vuelto con vida, de que haya sido reconciliado con la familia. Jonás tiene la actitud del hermano mayor. Nosotros no debemos tener esa actitud. En nosotros debe morar el amor de Cristo. En nosotros debe imperar, reinar el amor del Señor. Ese mismo amor con que nos amó al punto de dar a su Hijo por nosotros. Debe ser el amor que debe llevarnos a nosotros a evangelizar. El Señor nos dio una gran comisión, porque Él es soberano sobre la salvación de las naciones. Y Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que el mundo escuche el Evangelio, que conozca a Dios, el único Dios verdadero, y crean en Jesucristo, su Salvador que Él ha enviado, porque en eso está la vida eterna. Y Él nos encomendó a nosotros la misión, la tarea de llevar este Evangelio a los cuatro vientos. Id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones. Debemos amar a las almas perdidas, compadecernos de ellos y llevarles el Evangelio. A veces el temor a los hombres, el temor a la reacción de la gente, la vergüenza, el qué dirán, termina evitando que cumplamos con esta gran comisión. A veces el desprecio por ciertas personas hace que no querramos predicarles el Evangelio. Si realmente somos hijos de Dios,
somos cristianos, si en verdad hemos experimentado el amor de Dios y hemos nacido de nuevo, el amor de Dios debe brotar en nuestros corazones hacia esas personas y debemos llevarles el Evangelio. Debemos empezar a orar más y más por los perdidos. Y debemos ser intencionales en buscar la oportunidad de predicarles el Evangelio. Estar atentos a aprovechar la mínima oportunidad que se nos dé para hablarles a los demás del juicio de Dios sobre sus pecados y al mismo tiempo del amor de Dios por ellos, al llamarlos al arrepentimiento y ofrecerles la salvación que nos ha dado en Cristo. Oremos. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey nuestro, que nos ha elegido de entre todas las naciones, nos ha salvado por medio de Cristo y nos ha hecho parte de su pueblo. Señor, pon en nosotros ese mismo amor que hubo en ti, ese amor que te llevó a buscarnos, a salvarnos por medio de la cruz de Cristo. Ese amor que te llevó a movernos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Ese mismo amor que mora en nuestros corazones. Tú, Señor, que moras en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Haz que brote en nuestros corazones ese amor, que reine en nuestros corazones ese amor hacia las almas perdidas. Llénanos de tu compasión, de tu misericordia, de tu bondad. Y llévanos a buscar a los perdidos y a llevarles tu Evangelio. Señor, te rogamos por aquellos que no te conocen, que están perdidos en sus pecados, que están muertos a causa de sus delitos y pecados, tan perdidos como esos ninivitas, que no podían distinguir entre el bien y el mal, que no tenían una conciencia pura. Señor, te rogamos por ellos, para que los salves. Señor, te imploramos, salva a la gente de Saldán, de Mendiolaza, de Unquillo, de Riberindarte, de Argüello. Señor, que tu Evangelio conquiste este pueblo. Trae fruto de arrepentimiento y de vida eterna. Te rogamos, te clamamos por la salvación de los perdidos. Y Señor, aquí estamos. Envíanos a nosotros, envía a tu iglesia en Argentina, despiértala y llévala a predicar tu Evangelio, a proclamar la salvación que hay en Cristo, a llamar al arrepentimiento, a confrontar el pecado y a proclamar tu misericordia, tu salvación en Cristo. Te lo imploramos, Señor, úsanos y glorifica tu nombre, edifica tu pueblo, tu iglesia aquí, en el nombre de Jesús. Amén.